Ok, en un par de minutitos empezamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Guillermo Dueñas. Soy consultor acá del Servicio de Orientación de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo nuestra tercera charla de teletrabajo, programadas, ¿no? En las que tenemos así durante el año, ¿no? Sabemos que todos los participantes que están llevando estas charlas mensualmente van a recibir una constancia a finales de año o a inicios del año 2026. En esta oportunidad vamos a tener la presencia de dos ponentes. Vamos a tener primero a Yuli Urrutia, que va a tomar el tema de teletrabajo y liderazgo, cómo gestionar equipos a distancia con éxito. En este caso, vamos a mencionar a Julie Urrutia, que ella es psicóloga de formación, EQ Biz Consultant y Development Manager en España para Secon Europa, la red internacional más grande de inteligencia emocional. Autora del libro Líder 4.0, Liderazgo para tiempos convulsos. Directora de Happy Management Institute Perú, consultoría en bienestar organizacional, liderazgo, mentoring y coaching,
mentora de bienestar y felicidad en el trabajo basada en la aplicación de investigaciones de la psicología positiva y mindfulness aplicada a las organizaciones. Coach, facilitadora y mentora de directores, gerentes, líderes, coach, terapeutas, maestros y profesionales diversos en diversos países como Estados Unidos, Chile, México, Colombia, Perú y España. Actualmente radica en España después de estudiado un máster en Mindfulness en la Universidad de Zaragoza. Doctoranda del programa del doctorado en Administración de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide, en España, miembro de RELAPA, Red Latinoamericana de Psicología Positiva, y de la Comisión Latinoamericana para la Igualdad de Género y el Florecimiento de las mujeres. Formación como Ágil HR por la Ágil HR Community de Reino Unido, formada en Mindfulness con la metodología Vipassana de SN Goenka. Certificación internacional de coaching en Easy International Association of Coaching Institute. Master Certificate Points of View Trainer on Denver, Colorado, Estados Unidos. Y es EQAC, asesora certificada de inteligencia emocional con el método 6 Second en México. Graduada en el Programa Internacional de Psicología Positiva aplicada a las organizaciones por el Tecnológico de Monterrey de México y maestría en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos por la Universidad Ricardo Palma en Perú. Entonces, antes de darle la bienvenida a Yuli para que pueda empezar con la charla, vamos a dar unas pequeñas indicaciones a todos nuestros participantes de que terminada la charla de eh, nuestra ponente Yuli Urrutia, vamos a hacer las preguntas correspondientes, ¿no? Para que ella misma la pueda responder en su momento. Ok, entonces, sin más que decir, entonces le vamos a dar la bienvenida a Yuli Urrutia para que pueda comenzar con su excelente ponencia. Adelante, Yuli. No se te escucha, Yuli. Está apagado tu micrófono. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. ¿Qué Ahora sí, tal? Yuli. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por aquí desde España son 10 y 12 de la noche. Sin embargo, mi vocación de servicio, el haber hecho mis prácticas como psicóloga organizacional en el Ministerio de Trabajo y de verdad que el afán y todo esto que Maybiel Paco cuando me ha convocado, es la segunda vez que me convoca, la primera vez por problemas técnicos no pude presentarme, así que yo estoy muy contenta de que esta vez todo esté alineado para poder hacerlo, así que de verdad agradezco. Guillermo, muchas gracias por la presentación. Sé que mi presentación suena muy larga, es que tengo un rato estudiando este tema, ¿de acuerdo? Tengo un libro de por medio que luego al final, si ustedes me escriben, lo podrán recibir de manera gratuita. Yo empiezo con un regalo. Yo creo que la mejor manera de empezar a conectar con las personas es eso, ofreciendo lo que uno tiene, ¿de acuerdo? Entonces, quienes me escriban por interno, les puedo con mucho gusto enviar una copia de mi libro, Líder 4.0. Entonces, tengo un rato estudiando el tema y sigo estudiándolo. De hecho, siempre sigo trabajando en mí misma el liderazgo. Creo que el tema del liderazgo es un tema que todos deberíamos trabajar, eh, inclusive si no tenemos personas a cargo. Siempre he dicho que hoy, si no tienes una persona a cargo, ya tienes la persona más importante. Ya deberías pensar que tienes hoy la persona más importante, que es a ti misma, a ti mismo. Cuando todavía no tienes personas a tu cargo, es el momento de pensar qué haces con esta persona que tienes frente al espejo cada vez que te levantas y te estás haciendo cargo del tema, ¿de acuerdo? Entonces, al final voy a recibir preguntas, así que tomen nota, escriban todo lo que quieran. La presentación, con mucho gusto, yo la comparto. Yo creo que el conocimiento es eso para compartir. Así que me la piden o yo se la haré llegar a Maeviel, que como les comento, está bien, así gracias a una oportunidad que ella me brinda, así que venga, vamos a lo que vinimos, ¿de acuerdo? Yo creo que para comenzar, primero me tienen que confirmar si se puede ver mi presentación. Voy a empezar a compartirla. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla?
Sí, Julie. ¿Sí? Muy Sí, bien, gracias por se las ve todo bien. manitas y gracias por todos esos corazoncitos que yo me llevo aquí en el fondo del corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, gracias, Guillermo. Vamos a comenzar. Creo que cuando nosotros, la mayoría de nosotros pensamos en liderazgo remoto, en trabajar a distancia, el título de estos minutos que voy a compartir con ustedes es liderazgo remoto con inteligencia emocional, cómo gestionar equipos a distancia, ¿no? Eh, yo creo que hay una combinación importante, porque a veces la mayoría piensa de trabajo a distancia, bien, puedo trabajar desde la playa, puedo trabajar. Créanme, yo he intentado más de una vez hacer lo de la foto. Uno, la batería nunca soporta lo suficiente, ¿de acuerdo? Dos, la arena podría echar a perder tu ordenador. Tres, la luz, o sea, les puedo enumerar a cada uno de ustedes. Dios, tenemos 135 personas conectadas. Muchísimas gracias. Cuéntenme desde dónde se conectan para sentirme más cerca de la tierra linda. Hoy estoy un poco lejos de ustedes. Pero entonces, les daría mil y un motivos para decir que esto de la foto en realidad es mala prensa de lo que es realmente un trabajo a distancia, ¿de acuerdo? Eso no ocurre, eso es un ideal. Y yo estoy aquí, como dice mi empresa Happy Management Institute en Perú, para hablar de felicidad seriamente, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a hablar de felicidad seriamente, te tengo que romper el globo porque esa foto no existe en realidad, ¿de acuerdo? Te quedas sin batería, la arena te puede echar a perder el equipo, no hay conexión, o sea, y puedo seguir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué cosa es realmente. No solamente trabajar a distancia, sino además tener el reto de liderar un equipo de manera remota, ¿sí? ¿Qué significa liderar un equipo de manera remota? Primer mito que rompo entonces es que esta foto no te vende realmente lo que es liderar un equipo de manera remota. Sin embargo, sí te voy a decir, y quiero que te quedes esta frase como titular de lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿de acuerdo? La distancia física que tú puedas tener con tu equipo no debe convertirse en distancia emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Tú puedes estar con un equipo. Yo hoy, mi jefa, por ejemplo, se encuentra en Francia. Mi director de compañía, porque yo trabajo hoy para una empresa corporativa, una empresa global, en Europa, la base está en Italia. Entonces, mi jefa está en Francia y el jefe de mi jefa está en Italia. Nosotros hablamos no solamente el español, sino también el inglés y un poco de portugués para poder eh, conectarnos también con el vecino país de Portugal. Pero entonces, si solo nos enfocamos en la distancia, estaríamos todos fritos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que te lleves esto como primera idea necesaria que quiero que enmarques esta conversación. Si tú eres líder o no, ¿de acuerdo? De equipos, tienes que entender que la distancia física, así estés tú en tu oficina de San Isidro y tu equipo esté en Comas, en San Juan del Lurigancho, o donde sea, o en cualquier lado del Perú, en Piura, en donde fuere, ¿de acuerdo? Donde fuera, la distancia física no tiene por qué convertirse en distancia emocional. A mí me gustaría que miren el rostro de la foto que he elegido para traerles hoy, ¿no? No deja de sonreír. Vamos a ver primero la persona que está, esta señorita que está con el blazer o esta chompa amarilla, ¿no? Miran ustedes, se ve las manos, si se dan cuenta, desde que he empezado mi disertación, estoy aquí conversando con ustedes, ¿verdad? ¿Lo notan? Estoy aquí conversando con ustedes, desarrollando el tema. Se ven las manos, claridad, el rostro, ¿no? La luz, de repente ahora no me ayuda mucho la luz. No sé si alguien más ha levantado la mano, cómo están gestionando eso. Veo que me han hecho una manito arriba, pero veo que algunas personas han levantado la mano, pero ya me dirán cómo lo administran. Verónica Cojal, Elizabeth Valle, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias, gracias. Si tienen alguna pregunta, luego al terminar el taller vamos a hacer una rueda de preguntas, ¿de acuerdo? Pero nada, agradezco por allí su intervención.
Entonces, quedémonos como esta primera etapa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a lo que vinimos. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano, estuvo así en pandemia? ¿Cuántos de ustedes estuvo así como en esta foto en pandemia? ¿No? Eco, sí, en pandemia, ¿no? La pijama y arriba el peinado y total, ya está. Hoy debo decir, yo todavía sigo, vengo de una reunión, así que todavía sigo todavía no me he puesto la pijama, pero la pijama, pero sí, las alpargatas, ¿no? Las sandalias, así estábamos en pandemia. Y la pandemia, ¿qué nos enseñó? Que cualquier trabajo que tú desarrolles, había un segundo hito que se rompió, mito, no, ni siquiera es un mito que se rompió. No, mi trabajo, ¿cuántos de mis amigos contables financieros que jamás salían de vacaciones porque su trabajo era imprescindible, tuvieron que trabajar así en pandemia, ¿no? Pensar en finanzas, de contabilidad, de facturación, algo que pensábamos imposible, algo que pensábamos que era imposible, se pudo desarrollar en pandemia, ¿no? Porque no había de otra, porque no había, yo el confinamiento lo pasé en Perú, yo llegué a España en el 2023, entonces ya teníamos un rato ya de haber pasado la pandemia. Entonces en Perú me tocó estar con mis padres, entonces que eran adultos mayores, por lo tanto el doble de protección, y tenía que trabajar también, ¿no? En Happy Management Institute tenía que seguir avanzando, entonces pasamos todos nuestros productos, todos los servicios de coaching, consultoría, conferencias que tuvimos que pasar al virtual. ¿Y estuvimos así? Sí, estuvimos así, ¿de acuerdo? Pero entonces vamos a hablar, ¿por qué estamos hablando hoy del liderazgo remoto? ¿De acuerdo? Primero, porque el teletrabajo llegó para quedarse. Gracias, o si no quieres decir gracias a la pandemia, sabes que hay un antes y un después de la pandemia de COVID. Entonces, el teletrabajo llegó para quedarse. Hoy no hay opción. Hoy si tú buscas, si tu trabajo actual, tú todavía lo haces de manera física, tú todavía vas de lunes a viernes, tienes un horario de ingreso, de salida, no sé cuánto dure, te cuento, pero probablemente si buscas el mismo trabajo en una nueva empresa, ya te van a empezar a proponer el trabajo remoto o el trabajo híbrido, ¿no? Para quienes no lo sepan, trabajo híbrido es el mix entre trabajo remoto, ¿no? Que puedes hacer desde casa o desde cualquier punto, y el trabajo presencial. Aquí en España se trabaja mucho el trabajo híbrido, se hace mucho trabajo híbrido, ¿no? Y te ofrecen 4 o 3 días presencial y 2 o 3 días, ¿no? Dependiendo, 2 días, te pueden ofrecer 3 días presencial y 2 días en remoto. Que puede ser en tu casa o puede ser en cualquier lado, ¿no? Entonces, pero hay que tener la responsabilidad de estar conectados y un poco vamos a hablar de eso. Entonces, el teletrabajo llegó para quedarse, no es una opción, ¿de acuerdo? Es algo que ya está. Segundo, ¿por qué estamos hablando de liderazgo remoto? Porque ante este teletrabajo, ante este reto, tenemos hoy el desafío de la conexión humana. Yo hoy, por ejemplo, estoy viendo 163 personas conectadas, pero no estoy viendo ningún rostro. Sin embargo, no por ello, yo que estoy de interlocutora, no dejo, ¿de acuerdo? Nuevamente, el movimiento de las manos, la expresión del rostro, la corporalidad. Entonces, inclusive si yo no les veo a ustedes, yo tengo el desafío de hablar a esta camarita que tengo enfrente, a este pedazo de ventana, como siempre le digo, la ventana al mundo, el ordenador es una ventana al mundo, no dejo de hablarle como si tuviese enfrente las 165 personas sentadas en una conferencia. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario, yo podría apagar mi cámara, ¿de acuerdo? Que lo voy a hacer ahora. Imaginen, yo apago mi cámara y sigo hablando y probablemente pierda ese, ese cachito, ya la aprendí, no me extrañen, aquí estoy, y perder la oportunidad de seguir transmitiendo y comunicando con mi lenguaje corporal, con las manos, ¿de acuerdo? Entonces, el nuevo desafío para un liderazgo remoto es que no perdamos la conexión humana. Inclusive si no estás viendo a tu interlocutor, inclusive si no estás viendo a tu interlocutor, porque tú tienes que pensar, yo recuerdo que al inicio de la pandemia, al inicio del confinamiento,
Yo dictaba clases en ese momento en un par de universidades y de pronto las universidades nos enviaban los requisitos, ¿no? de la conexión y todo. Y había en estas dos universidades, estoy hablando de dos universidades muy importantes en Perú, que enviaban allí, ¿no? Como maestra, como profesora, yo no podía exigirle al alumno que prenda su cámara. ¿Por qué? Porque yo tenía que respetar ese espacio personal. Muchos alumnos se conectaban desde su casa, de su habitación, desde la cocina, desde el comedor. Entonces, teníamos que mostrar un respeto por ese espacio personal. Yo sé que no se daba en todos los casos, pero bueno, son dos universidades particulares en las que yo dictaba clases en ese momento y tenían muy en claro. Pero entonces, si yo no puedo obligar a la gente a que aprenda sus cámaras, ¿qué hago? Empiezo con ellos una comunicación, ¿de acuerdo? Que de alguna manera, antes, yo tenía siempre una frase, antes de verte conectado, ¿de acuerdo? Antes de verte online, perdón, antes de verte online, ¿de acuerdo? Yo quiero verte conectado. Antes de verte, que me digas presente, presente, yo quiero verte conectado. Y estar conectado significa participar, significa todas esas manitas y esos corazones que me están regalando desde que hemos iniciado el taller. Eso significa la conexión humana. Y como líder, tú no puedes olvidarte de eso. ¿Estamos? Muy bien, seguimos ahí. Muchas gracias. Y número 3, ¿por qué estamos hablando hoy del liderazgo remoto? Porque esta habilidad que es la inteligencia emocional, hoy se ha convertido en una ventaja adaptativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros no solamente estamos hoy buscando, obviamente, llegar al objetivo, no solamente estamos intentando, porque claro, todo líder necesita llegar al número, sino que de verdad nosotros estemos obteniendo resultados, pero con un propósito, ¿no? Entonces aquí yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo empiezan sus reuniones virtuales? ¿Cómo empiezan las reuniones virtuales? Hay muchas personas, que eso yo lo veo todo el tiempo, y pasa en Perú, y pasaba en Perú, y pasa aquí en España también, que miren esto, escuchen esto con atención. Si yo le pregunto a alguien de mi equipo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empieza, prendes tu cámara, prendes el audio, ¿cómo estás? Y como líder escucho que alguien de mi equipo no responde cómo está, sino qué está haciendo, allí ya debería un red flag, levantarse una bandera roja. Si yo a alguien de mi equipo le pregunto, hola, me invento, por decir algún nombre, ¿no? Alan Bernedo. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Alan, bienvenido a esta sesión. Imagínense que yo le pregunto, hola, Alan, ¿cómo estás? Y Alan me responde, sí, bien, estoy aquí trabajando en el reporte de va. Yo no le he preguntado qué está haciendo, yo le he preguntado cómo estás. Miren el poder de la pregunta. A veces hacemos esa pregunta muy por encima, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ya me enviaste el reporte, que no sé qué. Cero conexión humana, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, dime una cosa, me has enviado esto, pero no entiendo nada, ¿podrías volver a enviármelo? Hay muchas reuniones de Zoom que pueden solucionarse con un mensaje, ¿no? Que levante la mano. ¿Cómo dice la canción? Que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes piensan que muchas reuniones de Zoom podrían convertirse o trabajarse perfectamente vía un email, vía un WhatsApp? Pero a veces el presencialismo, ¿no? Hace que, no, pues es que tengo que verte. Hay líderes que dicen, es que tengo que verte. Es que si no veo a mi gente, tiene que prender la cámara, porque si no prende la cámara, ¿cómo sé si está presente? Allí es donde está el reto. Muchas gracias por esas manitas arriba. Allí es donde está el reto. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Seguimos, paramos. Seguimos, paramos. Seguimos. Seguimos. Muy bien. Desafíos de liderazgo remoto. Eh, yo no tengo hijos, entonces yo lo que tenía era mis gatos encima. ¿Cuántos tuvieron así a sus hijos encima? O tuvieron que de repente decir, cállate, cállate, que estoy en el Zoom, ¿no?
Cuando yo no tengo hijos, yo tenía 2 gatos, un gato aparecía por acá, el otro gato me aparecía por acá, o empezaban a maullar, o sonaba el timbre, o llegaba el repartidor, o mi mamá diciendo, ya está la comida, ¿a qué hora vas a comer? Mientras estabas trabajando. Entonces, hablemos de los desafíos puntualmente de liderazgo remoto, ¿de acuerdo? He enumerado algunos aquí por empezar esta conversación. Uno es la comunicación asincrónica. No sé si alguno de ustedes, gracias por este gatito riéndose. La comunicación asincrónica, claro, porque tú estás en un horario y la persona está en otro horario, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me toca coordinar algo de mi empresa en Perú de Happy Management, mi socia, Rosina, está en otro horario. Hoy son 6 horas, pero a veces suelen ser 7 horas. Hoy estamos a 6 horas de distancia. Entonces, yo sé que antes del mediodía no puedo escribirle, o lo que le escriba lo va a ver recién a mi mediodía, las 12, 1, 2, ¿no? Entonces, cualquier comunicación no va a ser sincrónica, no va a ser en el momento en el que yo le escriba, yo sé que no voy a tener una respuesta de ella. Igual ella, hay veces me responde a las 6, 8 de la tarde, hora Perú, y los horas les aseguro que estoy en mi quinto sueño, ¿no? Entonces, pero ella sabe que yo al día siguiente voy a responderle el mensaje. Entonces, el primer desafío es que no necesariamente estamos a la misma hora, de que no necesariamente estamos en el mismo momento, porque si yo tengo una persona de manera remota, en vez de preguntar, eso es un poquito ya adelantando la siguiente diapositiva, en vez de preguntar qué estás haciendo, control, micromanagement, ¿no? Es preguntar cómo estás, ¿no? Y no asumir la respuesta. Muchas veces preguntamos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok, ya. Me pregunto y me respondo. ¿Qué clase de líder soy? Ojo. Lamentablemente, con el liderazgo remoto se pierde la conexión emocional. Un poco lo que les decía hace un minuto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ok. Ya, solito te respondís. Yo tenía un jefe que solito se respondía. Hola, ¿cómo estás, Yuli? ¿Todo bien? Sí, ya, ok. Seguimos y... Entonces, un reto importante es, por favor, no perder la conexión emocional. ¿De acuerdo? Es muy importante. Siguiente, aprender como líderes, hacer un seguimiento del desempeño sin microgestión. ¿Qué significa la microgestión? Tú como líder tienes que empezar a desarrollar, hay algo que yo desarrollo en mi libro que se llama una mirada de dron. Tú te das cuenta cuando tú miras cómo observa el dron. El dron, mientras está todavía en tierra, luego mientras más alto está, más grande es su visión. Yo te invito a que como líder empieces a desarrollar esa mirada de dron, lo que los gringos llaman el big picture, ¿no? Entonces, la mirada de la foto grande, ¿no? El big picture. Cuando no eres líder, estás mirando aquí. Es un dron que no despega. Cuando eres líder, tú tienes que empezar a despegar y tu mirada va a ser mucho más grande, va a ser mucho más alta. Imagínate como un halcón volando. Entonces, cuando tú estás en microgestión, estás aquí. Se me mira en la cámara, ¿verdad? Estoy aquí. Estás aquí. Eres un dron sin despegar. Y tú quieres estar en todas. Y hay una frase de la abuela que es sagrada para este tipo de cosas. Quien está en todas, no está en nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Yo tengo varias, ¿eh? Si quieres estar en todo, probablemente estés en nada. Porque la microgestión habla de no delegas, habla que no das feedback a tu equipo, que tú necesitas, eres el imprescindible o la imprescindible, que quieres controlarlo todo. Y eso no es ser un buen líder. Tú estás para aquí, liderar desde arriba, pero no desde arriba, desde el nivel, sino desde la visión de águila, ¿no? Desde arriba, mira todo. Entonces, eso es el reto. Evidentemente, ya se imaginan, hoy día tuve un día pesado, sin embargo, eso no significa que tuve un espacio para hacer una pausa porque sabía que tenía 10 de la noche que conectarme con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a hacer pausas efectivas, porque de lo contrario vas a caer en la fatiga digital y por lo tanto el equipo ya va a estar cansado de tus reuniones, ¿no?
la fatiga digital es eso, el ordenador, la laptop, el móvil. Entonces, tienes que aprender a elegir, ¿sí? Entonces, aquí yo te traigo qué aporta la inteligencia emocional en el liderazgo remoto. Número uno, la autoconciencia. Y básicamente voy a ir porque quiero que aparezca la figurita, bueno, ya está, la autoconciencia. Cuatro cosas que tú puedes realmente, con las cuales puedes conectar. Una es la autoconciencia. ¿Cómo impactamos realmente? ¿Cómo estamos impactando realmente en tu equipo? Cuando tú te haces esa pregunta, que alguna vez te haces esa pregunta si eres líder, ¿cómo estás impactando tú en el equipo? Repito, mi diálogo no solamente va al líder que ya es líder, sino a aquel que se está formando como líder, al que hoy tiene a cargo a la persona más importante, a sí mismo. Tú hoy, ¿cómo estás impactando en el equipo? Ah, mira, ¿sabes qué, Juli? Yo no prendo mi cámara porque estoy harto de las cámaras y ya está. En mi empresa no es obligatorio. O de repente sí, en mi empresa es obligatorio y tengo que estar ahí en la cámara porque si no mi jefa dice, ¿qué hago aquí o qué estoy haciendo? Entonces, tienes que ver cómo estás impactando hoy en tu equipo, ¿de acuerdo? De repente, en el tono de voz, en tu lenguaje corporal, ¿no? eh, cuando te sientes o no capaz de usar estos artilugios de la tecnología, yo que no soy nativa digital, por ejemplo, ¿no? Me cuesta todavía, pero aprendo. Y si no me sale bien, pues pido disculpas y aprendo, ¿no? No dejo de aprender. Entonces, empatía. Tienes que aprender los distintos contextos. Y aquí voy a volver al ejemplo que les decía cuando estaba en la universidad, ¿no? Nos enseñaron que teníamos que tener empatía con los alumnos, las alumnas, que de alguna manera decían, oye, yo no puedo prender mi cámara porque estoy en una mesa, está mi hermano, yo y mi papá trabajando y yo también en el ordenador. Entonces, aprender de empatía. Tercero, regulación emocional, porque hay un estrés, ¿sí? Hay un estrés. El que de repente no nos veamos, el que tú no veas, el que tú no interactúes con la otra persona. Yo hoy en esta camarita solo veo al amigo Guillermo y el resto no les veo. Hola, Guillermo. Y el resto no les veo, pero tampoco me causa ruido porque ustedes están interactuando, están poniendo sus manitas, sé que están haciendo preguntas, levantando la mano, haciendo preguntas. Eh, y Alan, dame un segundo que ahora voy lo tengo ahí anotada tu pregunta, ¿de acuerdo? Así que ya voy contigo, que me parece una buena pregunta importante, así que vamos a la última parte. Ya estoy terminando, ¿de acuerdo? Y lo último es inspiración y motivación intrínseca. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se come, no? Yo creo que un líder siempre va a formar líderes. Y creo que cuando tú estás formándote como líder, o si ya eres un líder, tienes un reto por delante, que es aprender a inspirar a otros. Y a veces, cuando tú intentas hacerlo de manera formada, de manera forzada, se nota. Entonces tienes que aprender a ser un líder más auténtico. Tienes que aprender a ser una líder más auténtica. Que te vean que te equivocas y que no estás sola y que estás allí y que puedes acompañarlo. Entonces, y eso va a ser parte de lo que hoy significa tu motivación intrínseca. ¿Saben qué es motivación intrínseca? Yo hoy estoy haciendo esta charla de manera voluntaria. Ya les digo, tengo un cariño especial por el Ministerio de Trabajo, fue donde hice mis primeras prácticas como psicóloga organizacional, después de estudiar 6 años en la universidad, 5 años en la universidad, psicología, Villarreal, hice mis prácticas en el Ministerio de Trabajo. Y siempre voy a decir que es donde más aprendí sobre selección, tengo grandes amigos que hice en esa época, amigas, y entonces es eso, ¿de acuerdo? Y porque sé que de alguna manera, y gracias por ese cariño, esos corazoncitos, 186 personas, si yo llego a una sola persona con este mensaje que estoy dando, yo ya me doy por pagado, cancelado, o como se diga. Eso es motivación intrínseca, porque yo tengo un propósito que comparto con mi compañía. La compañía Seconds tiene una meta noble de llegar a 1.000 millones de personas practicando inteligencia emocional. Entonces, esas 1.000 millones de personas están alrededor del mundo. Y si yo tengo hoy esta invitación que recibí del Ministerio de Trabajo, puntualmente de Maibel, y entonces digo, venga, vamos. Son las 10 de la noche, pero acá me ven. Porque estoy con mi motivación intrínseca, que es mi propósito,
de hablar de inteligencia emocional, de hablar del modelo, hablar de lo que hablamos y con eso, ya les digo, si puedo inspirar a una persona, ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aporta? Vamos a lo más importante y volvemos entonces a la misma foto con la que inicié esta conversación. La distancia física no debe convertirse en una distancia emocional. Quiero que te lleves esto. Que cuando preguntes ¿cómo estás?, te cerciores que la respuesta sea sobre cómo estás y no sobre qué estás haciendo. ¿De acuerdo? Buenas prácticas para liderar en remoto, reuniones breves. Ponle objetivo. Tú tienes en la previa que poner, ¿qué voy a hablar de esta reunión? 1, 2, 3, 4. Chicos, el día de hoy, chicos, chicas, tenemos 4 puntos que hablar. Punto número 1, 2, 3, 4, pa. No hagas reuniones. A ver, ¿cómo están? ¿Y qué tal? ¿Y qué tienes para esta semana? Y cuida mucho del check-in emocional. ¿Se dieron cuenta cómo entré la conversación? Les pregunté de qué parte del Perú se conectan, no sé si están todos en Lima, ¿me entienden? Empiezo con una imagen que haga la disrupción, que rompa el hielo, ¿de acuerdo? Busca el check-in emocional. Cerciórate nuevamente que ese cómo estás se responda como un cómo está y no un qué está haciendo, ¿de acuerdo? No pierdas la visibilidad y el reconocimiento del trabajo de tu equipo. Por favor, intenta que inclusive aquel o aquella persona que no prende su cámara tenga opción a hablar. Pregunta, ¿no? Haz preguntas, ¿no? A veces el que no pregunta es el que tiene más preguntas, pero no se atreve a hacerlo. Entonces, empieza tú por preguntar al azar. Paco, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Se entendió? ¿Me dejé entender? ¿Cuántas veces he preguntado? ¿Me dejo entender mientras estoy en esta conversación? ¿De acuerdo? Y finalmente, usa herramientas colaborativas que sean accesibles. ¿De acuerdo? A veces buscamos, sí, la tecnología, la IA y no sé qué, pereré, parará, que sí, y te montas un tema que dices y luego nadie te entiende y tú mismo te enredas. Entonces, si vas a usar herramientas, cerciórate que todos los conozcan, que todos conozcan las herramientas, que todos puedan realmente practicar con eso. Finalmente, el modelo de Conócete, Elígete, Entrégate de 6 Seconds, conoce cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus sesgos, elígete, sabes que tienes la opción de elegirte, ¿sí? Y da, y actúa con propósito, ¿sí? Aplicar, bueno, ahí se me ha movido, voy a mover esto, no sé por qué se me ha movido, pero en realidad la frase que quise traer para ustedes es aplicando el liderazgo remoto, aplicar es en realidad. Vamos a ver, acá las cosas ya les dije, ¿no? Esto se tiene que solucionar sobre la marcha. Aplicar el liderazgo remoto potencia, ¿qué cosa? Potencia en realidad está, la conexión auténtica. Si tú realmente haces de manera correcta un liderazgo remoto, vas a poder ser capaz de potenciar una conexión auténtica. Entonces, primero conócete como líder, elígete, pero elígete con intención y entrega a los demás, actúa con propósito. ¿Sí? Esto es algo del material que compartimos dentro de nuestros recursos. Desbloquear su inteligencia emocional significa en Six Seconds España. Pueden seguirnos en la red de LinkedIn de Six Seconds España. Es uno, entender el qué, el por qué y el cómo de la inteligencia emocional. Aprender a acceder a nuevas rutas de inteligencia emocional. No hay una sola manera. Descubrir la autoconciencia, la autogestión y la autodirección. Conócete, elígete y entrégate. Si no te conoces, si no hay autoconciencia, difícilmente vas a poder empezar algo. Si no hay autogestión, no te eliges y autodirección es a dónde vas. ¿De acuerdo? Entonces, el nuevo liderazgo es emocional y consciente. Eso ya está visto. O estás o no estás. O empiezas a ser más emocional y consciente con tu equipo, o lamentablemente, ¿no? No sé dónde vas a estar.
Liderar equipos a distancia no es solo una cuestión de técnica, sino una oportunidad para humanizar el trabajo. ¿Estás tomando tú ese chance? Yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan y puedan sacar sus propias conclusiones. Porque acá yo les dejo una pregunta en esta parte y ya para terminar, ¿qué harás diferente después de esta sesión, después de escucharme? ¿Qué se te ocurre que hagas distinto? Me encantaría leerles en el chat eh, qué harías distinto, ¿no? ¿Qué harías distinto después de escuchar esto que te traigo? Aquí está mi libro, es un libro que puedes descargar en Amazon, se llama Líder 4.0, lo escribí en pandemia, escribí mi libro en pandemia, Líder 4.0, lo puedes encontrar en librerías El Virrey, en Miraflores, puedes ordenarlo también vía internet y con mucho gusto recibes tu copia en casa. Lo envían directamente desde Lima, no va a venir de España, acá no tengo ninguna copia. Y tengo aquí otros regalos. Ustedes escanean este QR, ¿de acuerdo? Pueden obtener un libro gratuito de Six Seconds sobre cómo practicar inteligencia emocional. Y con eso termino. Les voy a dejar ahí ese QR, que está interesante para invitarles a descargarse lo que necesiten. Y ya está. Muchísimas gracias por tu tiempo, por escucharnos. 189 personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntenme desde dónde están. Agradezco las caritas, los corazoncitos y todo. Muchas gracias. Veo la pregunta de Alan Bernedo. No sé si voy directo con la pregunta o esperamos que Sí, alguien más pueda sí, comenzar. Julie. Sí, Julie, Ujú. más bien, sí, muchas gracias por tu excelente ponencia. Eso hace de que nosotros tengamos mayor conocimiento de lo referente a lo que es el teletrabajo. Bueno, y esperamos poder tenerte en alguna próxima oportunidad, ¿no? No sé de repente si este año o el próximo, pero queremos poder contar contigo, ¿no? Para poder tener mayor conocimiento, ¿no? Y poder recibir tus excelentes aportes. Muchas gracias, Sí, Guillermo. hay una preguntita ahí, Julie, Sí, no sé si Alan, sí. muchísimas gracias. Dice, buenas tardes, pregunta, buenas noches por aquí, ¿no? ¿Qué momento es el más adecuado para recordar a mi equipo de trabajo que los temas familiares o personales, biopersonales, en casa son importantes y que el trabajo de la empresa actual es una forma también de alcanzar sus metas profesionales y cumplir sus objetivos para seguir creciendo en la empresa? Gracias. Alan, qué buena pregunta, porque hay algo que yo no he comentado y es algo que normalmente las nuevas generaciones nos han enseñado. Las nuevas generaciones han traído a la mesa la conversación sobre la importancia de la gestión emocional en el trabajo. Porque estoy hablando, yo soy base 49 y ahorita cumplo 50, imagínense. Entonces, en nuestra época, los problemas se dejaban en casa, ¿no? Fue así como aprendí, y que me corrija. Guillermo, yo creo que tú también eres de mi época por ahí, ¿verdad? Entonces, 51. eh, entonces, los problemas se dejan en casa, nos decían los padres, los abuelos, ¿verdad? En cambio ahora, tú tranquilamente, estoy atendiendo, hago coaching a una chica súper talentosa, pero que lamentablemente el estrés y la ansiedad está llevándola a extremos bastante difíciles de gestión de trabajo, ¿no? Hoy, antes en el trabajo no se trabajaba ese tema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacerlo? Primero entiende, a mí me gustaría que pienses que esto es una moneda. Se me ve, ¿verdad? Yo he dejado el código ahí, espero que lo puedan escanear. Igual, les repito, si ya lo escanearon, pongan sus datos y van a recibir el, la, la, el libro, ¿de acuerdo? Entonces, pero básicamente yo lo que quisiera que entiendas, Alan, es que somos como una moneda que tiene la cara y la cruz, ¿verdad? Dos lados. Las monedas de ahora ya no tienen cruz, ¿no? Tienen tienen un escudo y el valor, ¿no? Pero tenemos ambos lados. Entonces, cualquier cosa que tú hagas a nivel personal, ¿de acuerdo? Va a repercutir en tu lado profesional. Y cualquier cosa que tú consigas en tu lado profesional, un ascenso, aumento de sueldo, va a repercutir en tu lado emocional. Entonces, cuando tú preguntes el cómo estás, ¿no? Como les he dicho, el primer tip para preguntar si eres líder a tu equipo es cómo estás, escucha con atención. ¿Te está preguntando cómo está o te está preguntando qué está haciendo? Y díselo.
Dile, te pregunto, si te dice, aquí jefe, estoy haciendo unos reportes o ya terminé el importe, tranquilo, tranquila, te he preguntado cómo estás. Te aseguro, que es un antes y un después. Primero puede que piensen, ¿qué le pasó al jefe? ¿No? ¿Qué le pasó al jefe ahora? Entonces, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Es lluvia fina, dicen aquí una expresión que me gusta, lluvia fina. Entonces, piensa que el ser humano que tienes enfrente, dígase empleado, trabajador, este ser humano es una moneda con dos caras. Tiene su lado personal y tiene su lado profesional. Entonces, pregunta cuál es su motivación, ¿no? ¿Qué le motiva a hacer el trabajo que hace? La mayoría de gente piensa en la plata, claro, el sueldo, llegar a fin de mes. Anda un poquito más. Llegar a fin de mes. ¿Qué significa llegar a fin de mes? Recibir mi sueldo. ¿Y qué significa recibir mi sueldo? Bueno, pagar mis deudas, pagar el colegio de mis hijos, comprarle esta casita, pagar mi carro. Y entonces ahí te vas a dar cuenta qué cosa es lo que está motivando a tu colaborador a hacer el trabajo que hace. Algunas veces vas a tener la oportunidad y ojalá, escucha lo que te voy a decir y escuchen todos, ojalá tengas la oportunidad de alguien que te diga, este trabajo para mí es un escalón, porque yo trabajo hoy aquí como cajera, como cajero, pero en realidad yo quiero ser administrador de un banco, o trabajo como cajera, como cajero en un restaurante, pero quiero ser administrador de mi propio restaurante. Y está bien, porque te está diciendo lo que realmente quiere y te está hablando de su propia motivación. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Espero por favor que te haya ayudado con la pregunta, Alan. Muchas gracias por la pregunta. Voy a la siguiente. Dice Víctor Ruiz. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué plataformas recomendarías para buscar trabajo remoto y cómo diferenciar de posibles estafas? Uy, allí sí, yo sé que hay mucho, pero les puedo dar les puedo compartir allí. Tengo algunas, eh, bueno, tengo varias españolas, ¿no? Pero que son lo que yo básicamente trabajo aquí. Pero, ¿cómo buscar? Eh, ¿Cómo buscar? Espérense, denme un segundo. Porque tengo algunas. ¿Cómo conseguí yo ese trabajo, el trabajo que tengo actualmente? Yo lo conseguí porque me formé con el modelo de Six Seconds en México. ¿Se acuerdan cómo empezó Guillermo hablando de todos estos cartones y que yo estudié? Bueno, he sido muy chancona durante toda mi vida. Ya no, yo creo que ya no. En este momento ya no me considero una chancona, que lo he sido, ¿de acuerdo? Pero hoy ya no. Hoy ya quiero poner en práctica todo lo que he estudiado. Entonces, pero sí he quemado pestañas. Me gustaba estudiar, me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gusta leer todavía, pero entonces yo creo que hoy estoy cosechando, ¿no? A esta etapa de mi vida, a los 49 años, vine aquí a estudiar un máster, creo que es lo último que he estudiado, un máster en recursos humanos, un máster en mindfulness en la Universidad de Nizar, y conseguí que la empresa Six Seconds, con la cual yo ya había trabajado en Perú, en mi empresa en Perú, Happy Management, yo ya trabajaba con las herramientas de Six Seconds, entonces fue que me llamaron para liderar España, ¿no? Entonces yo hoy estoy a cargo de España en Six Seconds, entonces es así como yo conseguí. ¿Cómo distinguirte de las estafas? Es una buena pregunta, indagando, viendo las experiencias. eh, yo recomiendo siempre LinkedIn. Yo les invito a que me sigan en LinkedIn. Comparto mucha información allí. Buscan mi nombre, Julie Urrutia, y voy a aparecer allí. Víctor, por LinkedIn, si me conectas, te puedo enviar la información, que ahora no la tengo a la mano. ¿De acuerdo? Muchas gracias por tu pregunta. Elida, perdona si no pronuncio bien tu nombre. Elida Da, ¿no? Elida. Me encantó escuchar tu experiencia. Voy a mejorar mi salud y responder cómo estás. Muy bien. Tu frase de la distancia física no debe convertirse, me encantó. Muy bien, muchas gracias. Qué bien, Elida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por mencionarlo. Mariela Loarte. Tienes razón, antes los problemas se dejaban en casa o se decían es imposible porque si no estás en casa es difícil concentrarse en el trabajo. No imposible, pero sí complicado. Es tal cual. Ya no podemos dejar la casa. Y tampoco es que los lleves, o sea, vienen contigo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que agradecer a las nuevas generaciones, a visibilizar eso. Muchas gracias, Mariela.
Sofía dice, ¿cómo podría explicar al jefe que solo uno está realizando teletrabajo y mis demás compañeros de labor no? ¿O cómo tomarlo para no sentirme mal? Sofía, te voy a dar un consejo de vida. No te tomes las cosas personal, ¿de acuerdo? Si tú ves que tu compañero no está trabajando y tú sí, no tiene que ver contigo, ¿de acuerdo? Tiene que ver con él o ella, pero no tiene que ver contigo. Si te leo bien, no sé, ¿no? Porque dice, ¿cómo explicarle a mi jefe que uno no está realizando el teletrabajo y mis demás compañeras de labor no? O sea, que tú sí estás trabajando y que los otros no. ¿Y por qué tendrías que ser tú la persona que le lleve esa información? A menos que seas la supervisora, no sé, ¿no? Evidenciarlo, mirar las horas de conexión, mirar las horas en la que está activo o no. Hoy yo, por ejemplo, tengo un programa, tengo dos, que en Italia saben cuándo estoy conectada, cuándo no estoy conectada, cuándo estoy online y cuándo estoy fuera, ¿no? Entonces eso yo creo que es más o menos fácil, dependiendo de las herramientas que tenga tu empresa, ¿de acuerdo? Percy Arturo Olivares, ya me está siguiendo en LinkedIn. Muy bien, muchas gracias. Qué bien. Lo que quieran por LinkedIn les puedo responder. Me gusta como Julio Urrutia y encantada de la vida. José Chávez, ¿cómo afrontar el trabajo remoto o teletrabajo a las personas mayores de 60? José, no somos digitales, ¿no? José, yo tengo 49 años y me cuesta mucho porque no soy nativa digital. Entonces, pero yo creo que paciencia. Eh, Paciencia, me gusta paz y ciencia, ¿no? La ciencia de la paz. Eh, yo creo que paciencia poco a poco, preguntando, levantando la mano, como cuando éramos niños y queríamos aprender algo nuevo, ¿no? Con curiosidad. Nunca, a pesar de los años, creo que no debemos perder la curiosidad. ¿Cómo se hace esto? Pregunta. Lee los manuales, ¿no? Si quieres calentar una pizza, ¿cómo se calienta? Te aseguro que hoy todo viene con manual, ¿de acuerdo? Y si no, Google. Y si no, yo uso mucho ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, José, levantar la mano y preguntar. Esto es lo que yo te recomiendo. María Guamán, buenas tardes. ¿Qué libro recomienda para la docencia, capacitación al personal, dictar clases que me puedan ayudar a mejorar? No lo sé, María. Puntualmente para la docencia, no podría decirte. Docencia, yo soy psicóloga de profesión. La docencia la tengo por vocación. Yo que de niña quería ser maestra. Entonces, y también quise ser enfermera, pero en algún momento de mi vida dije, puedo elegir una carrera que me dé la oportunidad de enseñar sin ser profesora y de curar sin ser enfermera. Y es así que elijo la carrera de psicología. Así que, nada, capacitación de personal. Hay muchos cursos sobre capacitación, facilitación de personal, cómo ser facilitadora, ¿no? Muchas gracias, María. Rocío, doctora Yuli, excelente su conversación para fortalecer nuestras habilidades. Muchas gracias, Rocío. Mucho gusto. Zuli, ¿cuál es su opinión sobre agendar una llamada solo para una llamada de atención dentro del trabajo remoto? Eso es complicado, ¿no? Esa llamada de mira, lo que te tengo que decir no es muy fácil, pero tengo que decírtelo. Ahí me estás hablando de un mal líder. Definitivamente es un mal líder, ¿no? Y un mal líder, lo único que tienes que aprender es cómo no ser líder. Si tú tienes un mal líder enfrente, te tiene que quedar claro la mirada de compasión y decir, esta persona me está enseñando cómo no liderar a mi equipo. Que cuando yo sea líder no tengo que ser como esta persona. Entonces aprende. De ese mal líder que tengas enfrente, aprende. ¿Aprende qué? A cómo no vas a ser tú con tu equipo. Yo creo que siempre nuestro mayor reto es convertirte en el líder que te gustaría tener. Zuli, conviértete en ese líder que te gustaría tener. Deja de preocuparte por el líder que tienes. Cuando tú te preocupes por el líder que te gustaría ser, que te gustaría tener, seguro que vas a empezar, vas a conseguir otro trabajo. Eso te lo aseguro. Doctora, reinsertarse después de los 50 en un ambiente laboral, nada fácil, Nelly, pero todo es posible. LinkedIn es súper útil, yo recomiendo mucho, LinkedIn es una red que cuido mucho, que respeto mucho. No es fácil, de hecho en muchos casos recomiendan lanzarte a proyectos más de emprendimiento, ¿no? Eh, Esto que haces de consultoría, ¿no? Esto que has trabajado para el resto, pero yo creo que cada vez hay más. En Perú les recomiendo un grupo que se llama Chamberas, de mujeres, es un grupo para mujeres, sorry chicos,
Chamberas es un grupo, de hecho, es una de las chicas que yo he formado con mucho cariño, de Jimena Reategui. Chamberas, así de chamba, chamberas. Nelly, te lo recomiendo, súper bueno para empezar a desarrollar habilidades. Asistente anónimo, buena exposición, gracias al Ministerio por promover estas capacitaciones. Muy bien. En mi empresa, asistente anónimo dice, no hay un mecanismo de control para las personas que hacen trabajo remoto. ¿Cómo se puede controlar? Con resultados, con objetivos. Necesito que hagas 10, 15, 20 reportes. Necesito que me muestres 20 clientes nuevos. Necesito que me en el mes, en la semana, no lo sé. Porque a ti no te importa que lo haga a la noche, en la mañana, ¿no? O sí. Porque si no, eso es micromanagement, ¿eh? Si no, eso es micromanagement. Estás controlando y el líder no controla, el líder gestiona. Si yo quiero que mi equipo alcance el objetivo en un mes, le doy la meta. 20 clientes nuevos, 30 nuevos proyectos, 15 nuevas certificaciones, 10 coaching ejecutivos, 10 clientes nuevos de coaching. El cómo lo hace, yo le doy las herramientas. El cómo lo hace en el tiempo que esta persona o mi equipo lo haga, eso lo tienes que tú gestionar. Si tú quieres controlar, ahí te estás equivocando de verbo, ¿de acuerdo? Entonces, pasa una semana, de los 30 ya deberías tener 10. ¿Cómo vamos? Vamos 7, 8. Ok, ¿cómo te puedo ayudar a que llegues a esos 10? ¿Por qué has hecho solo 5 y no 8? ¿Me siguen? Por ahí va la pregunta. Los PPTs y el link de asistencia. No sé qué cosa es el link de asistencia, Ciro. Debe ser que por ahí te lo van a mandar. Las PPTs yo las comparto, no te preocupes. ¿Cuál es la opinión del programa de capacitaciones obligatorias por el horario de trabajo? Difícil, ¿ah? Aquí eso no está permitido. No hay capacitaciones obligatorias para el horario laboral. Pero, a ver, si una empresa te empieza a dictar cursos obligatorios fuera de tu horario laboral, es tu decisión quedarte o no. No, no, es que tengo este trabajo, yo no voy a perder mi trabajo. Bueno, búscate otro. Si no estás contento con tu trabajo, te buscas otro. ¿Sabes que tienes la opción? Tienes la opción. Yo no quiero extenderme más con las preguntas, ya me he tomado más del tiempo y quiero saber, a ver, Guillermo, ¿qué me puede decir? Eddie me dice, buenas tardes, buenas noches, los hijos no vienen con manual de instrucciones. No, no, los líderes tampoco, ¿eh? Los líderes tampoco vienen con manual de instrucción. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces, ¿cómo se mide la inteligencia emocional? Nosotros medimos la inteligencia emocional. Tenemos herramientas para medir, Víctor, la inteligencia emocional. De hecho, si tú puedes escanear el código que está en el QR que acabo de mostrar, te puedo mostrar ejercicios para practicar la inteligencia emocional. Se puede medir, tenemos cuestionarios para eso, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, es casi Yuli. medianoche por aquí. Sí, Cuéntenme, espero haberles sí, ayudado. Yuli, muchas gracias. Sí, Muchas gracias de nuevo por tu excelente ponencia. Bueno, he visto con las gusto, preguntas que con si mucho gusto. seguimos iban a seguir con con las preguntas. Eso Sí, quiere decir que queremos de que vuelvas a estar con nosotros en alguna oportunidad para con poder, mucho gusto. para que nos puedas deleitar con todos tus conocimientos para lo referente a lo que es teletrabajo. Muchas gracias. Gracias Ya por la iniciativa y que por el tengas apoyo. una feliz noche, Yuli. Muchas gracias Muchas por gracias. todo. Adiós, muchas gracias. Ya saben, me pueden buscar en Yuli, LinkedIn. Sí, Yuli, muchas gracias gracias. Estoy muy agradecida igualmente por tu apoyo y por la a ti. vocación y ha estado muy interesante y muy bonito. De verdad, te agradezco mucho desde el fondo de mi corazón. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, Dios mediante. Y bueno, ahora sí te dejamos descansar y muchísimas gracias por tu apoyo. Muy bien, muchas gracias. Un gran abrazo. Adiós, buenas noches. Y mucho éxito a mi colega que siguen adelante. Gracias. Sí, bueno, siguiendo con con la charla, vamos a tener ahora la exposición del ingeniero Juan Pablo Paredes Salazar, que nos va a hablar acerca de lo que es seguridad y salud en el teletrabajo. Vamos a hablar un poquito del ingeniero Juan Pablo Paredes. Él es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, con 25 años de experiencia profesional, 13 años de experiencia en el sector industrial manufacturero, 12 años de experiencia en el área de seguridad en edificaciones y en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo, con diplomados en Sistemas Integrados de Gestión, Auditoría y Supervisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ha laborado en empresas del sector privado como Seagro SAC, Pesquera Mervar, Chequina Company, Investment, Corporación Pesquera Inca, Austral Group, Agroindustrias San Jacinto. También ha laborado en empresas, bueno, en el sector público como SUNAT, en el área de registro y control de insumos químicos y bienes fiscalizados como profesional inspector de la Municipalidad Provincial del Santa, como inspector técnico de seguridad especializado en edificaciones. Ha ejercido labores de docencia universitaria en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad San Pedro de Chimbote. Sin más, ¿qué más comentar? Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Juan Pablo para que nos pueda impartir la charla sobre seguridad y salud en el teletrabajo. Adelante, ingeniero Juan. ¿Qué tal? Gracias, Guillermo. Bueno, de todo, agradecerles a todos su participación en este evento. Eh, el día de hoy me ha tocado hablar sobre el tema de seguridad y salud en el teletrabajo. Voy a compartir mi presentación. Eh, ¿Está que se ve Ah, la pantalla? sí se ve, pero falta que lo ponga a modo Sí, de presentación. correcto. Listo, Ya, ahora sí, muy bien. listo. Bueno, es importante, ante todo, pues conocer que esta modalidad de trabajar se dio posterior a salir de la pandemia, ¿no? Donde teníamos el trabajo remoto y pues quedó establecido pues que las empresas, ¿no? En aquellos puestos que podían aplicar el teletrabajo, pues nos dio primero una ley en el 2022, ¿no? La ley del teletrabajo, y luego un reglamento, ¿no? A partir de ahí, de esa fecha de febrero del 2023, ya las empresas pues que quisieron adoptar esta nueva forma o esta modalidad de trabajar, pues lo realicen, ¿no? Y como en cualquier otra actividad económica o en cualquier lugar de trabajo, estando en casa, vamos a tener que cumplir con las medidas de seguridad y salud, ¿no? Para evitar y prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Tenemos la base legal, ¿no? Que de repente, bueno, si alguna vez se han escuchado alguna otra capacitación, pues ya desde el 2011 se tiene la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud del teletrabajo, que tiene un reglamento, pues, que también es del año 2012, el Decreto Supremo 005-2012-TR. Luego han habido modificatorias, ¿no? de estas normativas. En el 2022, en el 2014 se modificó ciertas normas, pero ¿para qué se da este reglamento o esta ley, ¿no? Para prevenir los accidentes de trabajo, ¿no? Dentro de esto se centra todo en los riesgos, ¿no? Eh, Hablar de seguridad y salud del trabajo en todas las empresas es tener un control sobre los riesgos, ¿no? Que existen en todas las tareas, en todas las actividades económicas, ya sea una oficina administrativa, ya sea una actividad de construcción, un sector como minería, ¿no? Entonces, en todos van a haber diferentes tipos de riesgo. También podríamos citar, bueno, y tener en cuenta, pues, una norma básica que es la ergonomía, ¿no? Que se aprobó en el 2008 mediante resolución ministerial 375-2008-TR, que también es importante porque dentro de la modalidad del teletrabajo, pues vamos a tener que darle cumplimiento a lo que establece también esta normativa. Y les comentaba, ¿no? En el 2022 se dio la ley 31.572, ¿no? Que formalizó pues esta nueva forma de trabajar, ¿no? Que es el teletrabajo. Para que una ley se cumpla, tiene que ser reglamentada y eso pues se dio mediante el Decreto Supremo número 002-2023-TR, ¿no? Que aprobó el reglamento de la ley 31.572. Este reglamento pues es amplio, ¿no? Eh, Solamente mi tema, mi especialidad pues es el tema de la prevención de riesgos y eso es lo que yo voy a exponer el día de hoy, ¿no? A compartir con ustedes. Eh,
¿qué es el teletrabajo? ¿Cómo lo definimos? Es una modalidad especial de prestación de labores, ¿no? De condición regular o habitual, que se caracteriza por el desempeño subordinado, ¿no? De estas labores, pero sin la presencia física del trabajador, o en el sector público, conocido como servidor civil, ¿ya? Con la que mantiene un vínculo laboral. Y va a realizarse esta forma de trabajar, bueno, a través de las plataformas y tecnologías digitales, ¿no? Que se tienen pues hoy día, las conocidas como las TIC. Hay dos formas, o el reglamento contempla dos formas, ¿no? De este teletrabajo. El teletrabajo total, que es aquel en el que se acuerda la prestación de labores no presenciales, salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales en la oportunidad en que él o la teletrabajador o teletrabajadora lo estime necesario, ¿no? O en que lo requiere el empleador, ¿no? Te requiere, vas a tener que acercarte, ¿no? De manera presencial, ¿no? A tu centro de labores. Luego también tenemos la otra forma de modalidad de teletrabajo, que es el teletrabajo parcial, ¿no? Es aquel, es aquel en el que se acuerda la prestación de actividades presenciales y actividades no presenciales, ¿ya? La distribución es, o sea, se va a mixtear ahí los días. En la semana puedes estar 2 días a la semana o 3 días, como convengan en la nueva modalidad contractual, ¿no? Que se establezca. Y la distribución de la jornada pues debe ser especificada pues en el contrato de trabajo o en el acuerdo de cambio de modalidad de prestación de labores, ¿no? Entonces, este es el teletrabajo, ¿no? Estando en teletrabajo igual, el empleador tiene la obligación de prevenir los riesgos, ¿no? Que existan para el trabajador en este nuevo puesto de trabajo que lo ha declarado como una parte de su domicilio, ¿no? Entonces tenemos pues que aplicar, ¿no? En lo que corresponda, lo que no establezca este reglamento de la ley de teletrabajo, vamos a aplicar la ley de seguridad y salud del trabajo y y el reglamento, ¿no? De la ley de seguridad y salud del trabajo. Y esta pues ley se implementa, ¿no? Bajo el enfoque de la mejora continua, conocido como el ciclo de Deming, ¿no? Se entiende de esta forma: eh, implemento o cumplo con la ley implementando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, adoptando pues el ciclo de la mejora continua, ¿no? Es decir, planificando actividades, ejecutando actividades que viene a ser el hacer. Una vez que he hecho las actividades, verifico que lo que haya hecho pues sea conforme, y si no es conforme, pues voy a tener que actuar para poder corregir, ¿no? Entonces, este es el conocido famoso ciclo de Deming o ciclo PHBA, ¿no? Bajo el cual se implementa nuestra ley de seguridad y salud del trabajo. La ley de seguridad y salud del trabajo se dio en el 2011, como les comenté, y se reglamentó en el 2012, pero ya ha tenido pues reglamentos que han sido adecuados a la ley, ¿no? Uno de los que ya han sido adecuados o actualizados son el reglamento de obreros municipales, por ejemplo, ¿no? Que se dio en el 2017, el reglamento del sector de electricidad, ¿no? El reglamento de construcción y minería, ¿no? Y últimamente el sector salud también, ¿no? Entonces, esos sectores ya cumplen, tienen ciertas normas específicas, ¿no? Entonces, el reglamento de la ley de teletrabajo, pues, nos da ciertas pautas, ¿no? Que debemos cumplirlas, ¿no? Pero si es que no hubiera algo que no estuviera establecido en lo que corresponde a seguridad y salud del trabajo, dice que el empleador, pues, va a implementar el teletrabajo sujeto a lo previsto en la ley 29783 y el reglamento de la ley, que es el decreto supremo número 005-2012-TR, en lo que corresponda, dice, ¿no? O sea, algo que no esté
claro, preciso en este reglamento de la ley, vamos a referirnos al reglamento de la ley 29783. Referido a la seguridad y salud en el teletrabajo, lo más importante de la ley se centraba en el control de los riesgos, ¿no? Entonces, cuando el trabajador, ¿no? Lo que hace, pues, es eh, declarar que está realizando el teletrabajo en una parte de su domicilio, eh, pues hay que identificar peligros, evaluar los riesgos que existan en su puesto de trabajo, ¿no? O sea, tal cual como él estaba en una oficina, que también existían riesgos, ¿no? Y que se evaluaban los riesgos, de la misma forma van a ser evaluados en esta modalidad que es el teletrabajo. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 26 del reglamento de la ley de teletrabajo? Dice, ¿no? Referido a la seguridad y salud, dice que en el teletrabajo el empleador identifica los peligros, ¿ya? Evalúa los riesgos e implementa las medidas correctivas con las que o a las que se encuentra expuesto el trabajador o el teletrabajador, ¿no? Pero quien siempre va a liderar esto es el empleador. Cuando nos referimos al empleador, estamos hablando del gerente. En una entidad pública, la máxima autoridad, ¿no? De la entidad pública, ¿ya? Pero para ello, el teletrabajador debe brindar las facilidades de acceso al empleador en el lugar habitual del teletrabajo. Como ustedes saben, ¿no? El empleador pues va a delegar muchas veces, ¿no? ¿Cómo se implementa la ley de seguridad y salud del trabajo? Pues hay que recordar pues que quien asume el liderazgo es el empleador, el gerente. Pero este gerente, este líder, lo que hace pues es delegar en un personal que se encargue de la seguridad y salud del trabajo, que muchas veces lo hace de manera externa, como un servicio externo, independiente, ¿no? A través de consultorías, o lo puede tener de manera dependiente, ¿no? Como parte de su organización. Entonces, a esa parte, ¿no? Importante de profesionales, ¿no? Conjunto de profesionales, se va a llamar el servicio de seguridad y salud del trabajo. Bueno, en empresas más grandes, pues va a estar un médico ocupacional, va a estar pues un ingeniero prevencionista de riesgos, ¿no? En quienes va a delegar el empleador, pues, la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementar medidas correctivas, ¿no? Entonces, el empleador va a delegar a ellos para que accedan a esa parte de tu domicilio para que evalúe los riesgos. Y dicha evaluación, pues, dice que se va a sujetar a las capacidades operativas del empleador, ya sea público o privado, ¿no? Entonces, ¿a dónde aterrizamos con todo lo que se ha expuesto en ese artículo? Bueno, que vamos a tener una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿no? En mi puesto de trabajo, bueno, con la modalidad de teletrabajo, ¿no? Y vamos pues a valorar los riesgos y a proponer controles, ¿no? Que es lo que siempre se hace o se ha hecho como una obligación estando de manera presencial en un centro de labores, ¿no? Entonces, la ley se centra en esto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo no realizo un buen proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles? voy a, voy a probablemente, o la empresa va a tener que reportar accidentes de trabajo, ¿no? O también enfermedades ocupacionales, ¿no? No solamente, pues, la ley se orienta y pone énfasis en la prevención de accidentes de trabajo, sino también en la prevención de enfermedades profesionales. Hay algo también que nos da como opción, ¿no? Este reglamento de la ley de teletrabajo, ¿no? Como opción nos dice que de común acuerdo, es decir, ¿no? Me pongo de acuerdo con mi empleador, yo como trabajador, eh, y se puede implementar el mecanismo de autoevaluación. O sea, ya no va a ir el servicio de seguridad y salud del trabajo a tu domicilio, ¿no?
ese profesional, prevencionista de riesgo, ya no va a ir a tu domicilio, ¿no? Sino tú como teletrabajador vas a aplicar un mecanismo de autoevaluación, ¿ya? Lógicamente, para que el teletrabajador haga esa autoevaluación, pues va a tener que ser capacitado, ¿ya? Para que pueda hacer esa autoevaluación. Y pues para ello, pues se va a tener que implementar un formulario de autoevaluación, ¿no? Que forma parte del anexo, de un anexo, ¿no? El anexo 3 de este reglamento de la ley del teletrabajo, ¿no? Entonces tenemos un formulario de autoevaluación en el anexo 3 que voy a pasar a detallar, ¿no? Esta acción de capacitación descrita, o sea, ¿quién va a capacitar a ese teletrabajador? Puede ser realizada ¿por quién? Por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, o también puede capacitar al trabajador el supervisor de seguridad y salud del trabajo. Pero acá viene algo muy importante, ¿no? Que muchas empresas tienen comité de seguridad y salud del trabajo o cuentan con un supervisor de seguridad y salud del trabajo y no les han brindado la capacitación especializada, ¿no? En seguridad y salud del trabajo, que están obligados a brindar al comité o al supervisor. Entonces, eh, ahí no aplicaría eso, ¿no? O sea, no podría esa capacitación realizarle el comité porque no tiene las competencias. Entonces, ¿quién podría entrar a tallar ahí? Pues el servicio de seguridad y salud del trabajo, ¿no? O externamente, ¿no? Ya sea dependiente o externo, ¿no? Entonces, pero en realidad, pues dice que esa acción la puede brindar el comité. Se entiende porque en la ley o en el reglamento de la ley de seguridad y salud del trabajo, pues eh, obliga al empleador a brindar capacitaciones especializadas en seguridad y salud del trabajo. Es más, cuando los trabajadores se presentan a ser candidatos para ser elegidos como miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, pues van a postular y, y sería pues recomendable que cuando ellos quieran ser miembros del comité o ser el supervisor, pues eh, puedan tener conocimientos ya de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pasamos a analizar este anexo 3, ¿no? Que es el formulario de autoevaluación, que tendría que ser aplicado por el propio teletrabajador, ¿no? Entonces, en este formulario va a colocar el nombre del trabajador, bueno, el lugar donde, la dirección exacta donde está haciendo el teletrabajo, cuál es su puesto de trabajo normal, pregunta si cuenta con alguna discapacidad, la empresa y la fecha, ¿no? Entonces, el primer enunciado, ¿no? De este checklist o esta lista de chequeo es, dice, en tu puesto habitual donde desarrollas tu teletrabajo, en la parte de tu domicilio, solamente te vas a limitar al área donde tú estás declarando que está tu puesto de teletrabajo. ¿Dispones de su espacio suficiente en ese lugar para poder levantarte y sentarte sin dificultad? Entonces, colocarás sí o no, o si es que hay alguna observación que tú quieras eh, precisar, ¿no? Respecto a de que, bueno, no hay un espacio o si ese espacio está reducido por X motivos, entonces tendrás tú que colocarlo como alguna observación. Luego nos dice, pues en el lugar también, te pregunta nuevamente, el lugar, las condiciones, ¿no? Condiciones, lugar, condiciones de seguridad, ¿no? Infraestructura, dice, en el lugar donde tú desarrollas el teletrabajo, tienes un escritorio, una mesa o similar, o tienes la silla que le permita acomodar sus elementos, herramientas o equipos de trabajo, también, ¿no? O sea, te va mínimo una silla, una mesa y bueno, una herramienta o un equipo de trabajo. Te pregunta sobre el piso, ¿no? El piso, el lugar. Si el piso, pues, está en buenas condiciones, si no presenta desniveles o irregularidades. eh, Luego, inclusive, vas a declarar si tu techo, ¿no? Sobre el que tú estás instalado, está en buen estado, sin que haya elementos que puedan caer, ¿no? A veces puede haber algún tipo
de cielos rasos que están pues fisurados o que hay un riesgo de que puedan desprenderse, lo tienes que declarar. eh, y dice luego en la parte del enunciado 4 habla sobre si en el desarrollo del teletrabajo en ese lugar se encuentra sin superficies filosas, ¿no? Que te puedan cortar o superficies rotas que te puedan también cortar, ¿no? Entonces todo eso pues el propio teletrabajador va a colocar en respuesta positiva o negativa y pues de haber alguna observación colocarla. Nuevamente te habla sobre los pasadizos, ¿no? Los pasadizos, los pasillos del lugar donde se desarrolla el teletrabajo están libres, no hay obstáculos que impidan el desplazamiento del teletrabajador. Te habla del nivel de iluminación, por ejemplo, ¿no? En un lugar donde tú vas a desarrollar, si es suficiente para leer sin dificultad los documentos, ¿no? O sea, cuánto es el nivel de iluminación que debe tener una oficina, mínimo 300 lux. ¿No? Para poder, pues, estar frente al computador, ¿no? Leer documentos, entre otras cosas, ¿no? Que para las cuales es importante la iluminación. Luego, si es que ese lugar, bueno, si esa luz no te causa, o sea, hay un tema de los reflejos, ¿no? Por tener mucha iluminación o deslumbramientos también molestos, ¿no? Que también puede ocasionarse. Entonces, también, si tú tienes algún problema de ello, vas a tener que colocar. Ahora, temas de la pantalla, ubicación de pantallas, ¿no? Condiciones ergonómicas, ¿no? Del puesto de trabajo, ¿no? Si es que esa línea de visión se encuentra paralela a las lámparas del techo, ¿no? Por ejemplo, si existen ventanas, entonces si es que esas ventanas tienen persianas, cortinas, mediante los cuales se puede atenuar eficazmente la luz del día, ¿no? Que llega al lugar donde se desarrolla el teletrabajo, también vas a tener que declarar ello. Si el lugar para que tú desarrolles el teletrabajo está orientado correctamente respecto a las ventanas, ¿no? Ni de frente ni de espalda a ellas, ¿no? Para evitar el tema de los reflejos. Ahora, importante, ¿no? El tema de las condiciones eléctricas o instalaciones eléctricas, ¿no? Te dice si es que permiten conexiones sin riesgo de sobrecarga, ¿no? Al hablar de conexiones sin riesgo de sobrecarga, significa, pues, perdón, significa que tienes, pues, instalados un circuito, pues, eléctrico, ¿no? Que pueda estar correctamente dimensionado para evitar, pues, un cortocircuito, ¿ya? Los enchufes y tomacorrientes, si se encuentran pues en condiciones seguras, no se encuentran rajados ni rotos, ¿no? También es algo pues que tienes que declarar. Ahora, el tema del ruido ambiental, ¿no? O sea, si estás haciendo labores administrativas, hay que recordar pues que debes estar concentrado, ¿no? Y si hay un nivel de ruido ambiental que es excesivo, lo que significa pues que puede dificultar la atención, la concentración, ¿no? Entonces también de repente pues hay que declarar ello, ¿no? Bueno, si el ambiente de trabajo está normal, pues colocarás que no dificulta la comunicación, colocarás que sí, ¿no? Que no dificulta la comunicación. El tema de la temperatura, confort térmico, también, ¿no? Te dice que si te permite realizar tus actividades adecuadamente. El tema de la ventilación de manera natural, ¿no? O artificialmente, permitiendo pues las actividades que tú las realices de manera adecuada. Ahora, el tema de la silla, miren, ¿no? Entonces, eh, la altura del asiento, de la silla, si es regulable, bueno, el respaldo de la silla, si es regulable en altura y profundidad, ¿no? Todos, desde el 18 hasta el 21 o hasta el 25, nos habla pues de una silla ergonómica, ¿no? Eh, si estás en tu casa, pues tienes que implementar una silla ergonómica que muchas veces, pues, el empleador tiene que brindártela, ¿no? Si vas a tener no una nueva modalidad de teletrabajo o una nueva forma de trabajar, pues van a tener que implementar y brindar una silla ergonómica, ¿no? Bueno, el tema del espacio, ¿no? Debajo del escritorio, ¿no? Si es que, por ejemplo, tendrías un problema para llegar con los pies a la parte del piso, pues te tiene que implementar un reposapiés. Ahora el tema en la pantalla, ¿no? Te habla pues de si
te permite la pantalla ajustar el brillo, el contraste, pues, y el fondo de la pantalla, y si la imagen es estable. Si es regulable, también la pantalla, ¿no? Tiene que ver con el monitor. Y lo que es importante es que debes mantener una distancia óptima desde el punto donde tú te encuentras hacia la pantalla, ¿no? Que es entre 45 a 55 centímetros, ¿no? Entonces, todas esas son condiciones ergonómicas, ¿no? Referido pues a si se encuentra a la altura de tus ojos, la pantalla, bueno, en tema del acabado de la pantalla, si es acabado mate o poco reflectantes, ¿no? De ser necesario, te pegas documentos, ¿no? Si dispones de un atril o porta documentos, el cual debe ser regulable, el espacio para poder apoyar las manos y el antebrazo delante del teclado, ¿no? La disposición que favorece pues la alineación entre el antebrazo y la muñeca, uno estar en una posición cómoda, con la ergonómica, una posición neutra de confort, ¿no? Si el teclado, bueno, tiene que ser independiente de la pantalla. O sea, si tú usas, por ejemplo, una laptop, ¿no? Vas a tener que adecuar al laptop y levantarla, ¿no? Eh, para poder, pues, tenerla a la altura de tu visión, ¿no? Entonces, esos soportes que te ayudan a levantar, pues, la altura del laptop, obligatoriamente vas a tener que comprar o tener un teclado independiente, ¿no? Porque en sí una laptop, pues, te genera estar pues a la altura, usando el lactose sin ese tipo de soporte, te va a generar posturas y molestias como dorsalgias, ¿no? En la parte de la espalda, ¿no? Entonces ahí vamos al tema del teclado independiente, ¿no? Si se cuenta con espacio suficiente para el mouse, si el diseño del mouse se ajusta a la curvatura de la mano para evitar pues algunas molestias, en este caso por manipular mucho el mouse, inflamación del túnel carpiano, de los nervios, ¿no? De la muñeca. Y pues si es que se disponen de información y medios necesarios para que las labores se realicen pues en forma óptima, ¿no? Se dispone también de posibilidades de contacto con otras personas, compañeros, pues, o sea, si tienes la opción a consultar, ¿no? Ante una duda, ¿no? Con otras personas, ¿no? Para resolver algunas cuestiones que se plantean. Y el tema de las pausas activas, ¿no? Y cambios de actividad, ¿no? Que también, ¿no? Debe haber. Y el tema, bueno, que también existe, que es el periodo de desconexión digital, ¿no? Después de tu jornada laboral, bueno, tú tienes todo el derecho de estar desconectado digitalmente, ¿no? Mm, o sea, hay que cumplir con un horario regular, ¿no? Bajo el cual estamos en un tema de subordinación, ¿no? Que te lo establezcan también en ese contrato de nueva modalidad del teletrabajo, ¿no? Finalmente, bueno, termina con 47 enunciados o lineamientos, ¿no? Te preguntas si te han capacitado y si conoces el plan de respuesta ante una emergencia, colocarás sí o no. Si es que el trabajador, tú como teletrabajador, te han informado cómo actuar ante un accidente de trabajo, si te han capacitado sobre los riesgos que se puedan desarrollar en este teletrabajo, y si las zonas aledañas al lugar para poder desarrollar el teletrabajo están libres de peligros para la seguridad y salud del trabajador, ¿no? Entonces, ese formato 3 o anexo 3 es el formato para hacer una autoevaluación, ¿no? El propio teletrabajador va a declarar eso, ¿no? Previa capacitación, ¿ya? Entonces, ¿quién proporciona los datos al empleador? En este caso va a ser el teletrabajador o la teletrabajadora, ¿no? Porque él va a evaluar el lugar donde se desarrolla el teletrabajo a través del referido formulario que ya hemos explicado, ¿no? Y el empleador, ya sea público o privado, pues en base a los datos que ha recogido en ese anexo 3, ¿no? Que tiene carácter de declaración jurada, va a realizar el seguimiento y propone las medidas correspondientes a implementar, ¿no? Y acá he querido, pues, precisar cuáles son esas medidas, ¿no? O sea, si tú declaras algún tipo, ¿no? de peligro, ¿no? En ese formato de autoevaluación, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? ¿Qué medidas se debe implementar? Se aplica la jerarquía y los controles, ¿no? Que está establecido en el artículo 21 de la ley 29783. Es decir, de ser posible eliminar el peligro,
se va a tener, el empleador va a tener que proponer la eliminación del peligro, ¿ya? De ser posible aplicar la sustitución, es decir, no sé, reemplazar un material o un equipo o proceso por uno de riesgo inferior, se aplicará la sustitución. Si hay que aplicar en tercer lugar, en ese orden, control de ingeniería, que está referido a rediseñar mi puesto de trabajo. De repente no tengo un espacio suficiente, pues él te dirá pues cómo rediseñas tu puesto de trabajo, ¿no? Para que él pues tú no te encuentres ante una situación de no saber, no poder evacuar pues ante un sismo, por ejemplo, ¿no? Y luego, en ese mismo orden, seguimos con los controles administrativos, ¿no? Que son las medidas de control referidas, pues, a las capacitaciones, a las señaléticas, a las pausas activas, a los procedimientos de trabajo que deben estar, pues, implementados. Y de ser necesario, bueno, casi en teletrabajo, pues no se puede aplicar, pues casi no creo que hayan riesgos. Los que están en teletrabajo, los riesgos más son ergonómicos, físicos, eléctricos, pues no aplicaría en este caso entregar equipos de protección personal, ¿no? Esto es cuando esta jerarquía de controles se aplica quizás en forma general, ¿no? Entonces, lo que corresponda se va a tener que dar como una medida a implementar. En el artículo 27 de este reglamento de la ley del teletrabajo, pues precisa, referido a la evaluación de riesgos, dice que de común acuerdo deben realizar la prevención y evaluación de riesgos al espacio habilitado, ¿no? O sea, es un tema del empleador con el teletrabajador, ¿no? De común acuerdo, dice, ¿no? Ya, entre ellos, pues van a realizar la prevención y evaluación de riesgos y solamente se va a limitar a la parte que ha declarado o que ha informado donde él va a realizar el teletrabajo. A otra parte del domicilio no. Para dicha evaluación dice que se debe tener en cuenta pues los riesgos característicos de esta modalidad, ¿no? De prestación de labores. Y ahí te dice que riesgos existen, ¿no? Va a haber riesgos físicos. Por ejemplo, un riesgo físico pues es la baja iluminación o el excesivo ruido que puede haber en tu puesto de trabajo. Los riesgos locativos, hablamos de los pisos desnivelados, ¿no? Las superficies filosas, ¿no? O que pueden ocasionarte algún corte. Los riesgos eléctricos, ¿no? Referido a las instalaciones eléctricas, ¿no? Y el tema ergonómico y el tema psicosocial también, ¿no? Entonces, es importante que todos esos riesgos los conozca el teletrabajador, ¿no? Y esta información se va a encontrar en el anexo 4 de esta resolución, de este decreto supremo, perdón, del reglamento de la ley de teletrabajo, ¿no? Entonces, en un anexo 4, eh, los empleadores, tanto público y del sector privado, pues deben capacitar a los trabajadores, ¿no? Entonces, en el anexo 4 de este mismo reglamento nos dice, pues, el, el control de los riesgos por exposición a agentes físicos, te habla, pues, del tema de ruido, de iluminación inadecuada, ¿no? Y te da medidas, ¿no? Para prevenirlos, ¿no? De repente habrá hasta exposición a agentes químicos, ¿no? Quizás agentes biológicos o peligros locativos o peligros eléctricos, riesgos ergonómicos y psicosociales, ¿no? Y cómo actuar ante un accidente de trabajo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ya hiciste tu matriz CIPER, informaste todo, pero te ocurrió algo, ¿no? Un accidente de trabajo. ¿Cómo proceder ante el accidente de trabajo? También es otra pregunta que debería ser entendida claramente por todos los teletrabajadores, ¿no? Entonces, ante un accidente de trabajo, recordarles pues que esta definición de accidente de trabajo pues se encuentra en el reglamento de la ley del teletrabajo, ¿no? Perdón, de la ley de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Que en su glosario de términos define a un accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobreviene al trabajador por causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Y que produce en el trabajador o en el teletrabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o una invalidez o la muerte, ¿no? Entonces, la definición dice que es también accidente de trabajo cuando se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, ¿no? Y aún fuera
del lugar y horas de trabajo. Entonces, en esta modalidad del teletrabajo, pues, ¿cómo se procede ante un accidente de trabajo? Nos dice lo siguiente, ¿no? Ante un accidente de trabajo, el teletrabajador, ¿no? Si es que puede comunicarlo, lo comunicará o lo hará un familiar de él, ¿no? Comunica a la empresa utilizando los medios establecidos para tal efecto, ¿no? Un teléfono de contacto, ¿no? Lo que hayan establecido como medio de contacto, de comunicación. Entonces, si es que el teletrabajador no puede realizar esa comunicación, eso se va a omitir, lo va a hacer un familiar, ¿no? Entonces, la empresa, el empleador, al tomar conocimiento de ese accidente de trabajo, debe orientar qué acciones va a seguir ese teletrabajador, ¿no? En relación a la atención por primeros auxilios o a la atención médica en el centro de salud más cercano, ¿no? Luego, pues, de la atención por primeros auxilios o la atención médica, el teletrabajador va a seguir, pues, las indicaciones del médico tratante y posterior a ello, pues, se va a realizar la investigación del accidente de trabajo. Entonces, hay la obligación de investigar los accidentes también en esta forma o modalidad de teletrabajo, con la participación del teletrabajador, con la participación del comité o del supervisor de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de actuación ante la ocurrencia de un accidente de trabajo. Se deben tomar las siguientes consideraciones también, ¿no? Ante un accidente de trabajo. Dice que el teletrabajador debe conocer ese procedimiento de actuación. Este procedimiento de actuación está en el anexo 4, ¿ya? De este mismo reglamento. El teletrabajador debe también, ¿no? Te obligan a que demuestres que la lesión o daño a la salud se produjo en el lugar de trabajo, que tú declaraste como lugar de teletrabajo, en el horario laboral y con las herramientas de trabajo utilizadas para su labor, ¿no? A ver, si en tu declaración, ¿no? Tú pusiste que no habían superficies filosas en tu mesa y tú declaras un accidente de trabajo como un corte y no tienes elementos de corte, pues va a ser poco creíble que ese accidente te ocurrió pues en ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, por eso tiene que demostrarse que esa lesión ocurrió, ¿no? Con las herramientas dentro de la jornada laboral, ¿no? Y haciendo labores propias de tu trabajo en puesto de teletrabajo. El empleador va a tener que realizar la investigación del accidente con la participación del comité, con la participación también de corresponder con el supervisor de seguridad y salud del trabajo, a fin pues de evaluar si dicho suceso constituye o no un accidente de trabajo. De repente no fue haciendo tus labores. Eso es lo que se tiene que investigar, pues, y llegar a encontrar las causas, ¿no? Y si fue, ¿no? Y si fue, pues, un accidente por producto de tus labores que realizadas en esta modalidad de teletrabajo, pues vamos a tener que investigar para llegar a las causas, ¿no? Y poder mejorar, ¿no? El tema de la investigación de accidentes de trabajo, pues es una herramienta de la mejora continua, ¿no? Porque cuando yo investigo los accidentes, yo llego a la causa y voy a identificar alguna deficiencia dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Bueno, respecto al reglamento de la Ley General de Inspecciones, ¿no? Se han considerado infracciones también en esta modalidad de teletrabajo. Una infracción leve, ¿no? Sería no comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir para realizar el teletrabajo. Ya, entonces, eh, eh, si tú no le informas al teletrabajador esas medidas de seguridad, pues es una infracción leve. Una infracción grave sería, pues, no cumplir con las obligaciones referidas a capacitar al trabajador o teletrabajador, también sería una infracción grave para una FIL. Y es una infracción muy grave, pues, el siguiente incumplimiento, ¿no? No respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse digitalmente durante las horas que no correspondan a su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, hay que recordar pues que estas infracciones las regula una fila en base pues a las OIT, en base al tipo de empresa, ¿no? Si es micro, pequeña empresa, ¿no? O empresas del régimen general.
que son prácticamente pues en razón del número de trabajadores y de acuerdo a la gravedad de la infracción van a tener que poner la sanción administrativa, ¿no? Bueno, eso ha sido todo lo que he querido compartir con ustedes, ¿no? Para poder, pues, si están en teletrabajo, cómo prevenir los accidentes de trabajo, cómo llenar ese formulario de autoevaluación de ser así, o si es que el empleador lo cree conveniente, ustedes deberán de brindar las facilidades para que pueda acceder a la parte declarada, ¿no? Dentro de su domicilio, donde van a realizar pues este teletrabajo para que él evalúe los riesgos con el personal o con el servicio de seguridad y salud del trabajo que le termine. Muchas gracias a todos por su participación. Voy a tratar de a ver si es que hay preguntas a responder las que hayan hecho. Eh, bueno, a una pregunta referida dice por Carlos Barrón. ¿Los miembros titulares del comité pueden ser suspendidos sus funciones y enviarlos a suspensión perfecta de labores en modo de cese colectivo? A ver, el tema del comité es obligatorio que siempre esté en una empresa, ¿no? Y cumpla sus funciones, ¿ya? Suspensión perfecta desconozco alguna casuística, ¿no? Pero tendría pues que revisar el tema de por qué fue ese cese colectivo, ¿no? ¿Ya? Y si la empresa ya no está, ¿no? Quizás, ¿ya? Pero normalmente no, ¿ya? Dice, ¿quiénes pueden optar al teletrabajo? Solo a las personas con algunas limitaciones o discapacidades. Bueno, eso lo determina eh, en este caso, pues, el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? El área que responsable que el empleador determine, pues, a quién le da esa función de poder evaluar a qué personas va en teletrabajo, ¿no? Si tiene alguna comorbilidad, ¿no? Hay una serie eh, de, de obligaciones, o se puede decir, ¿no? Derechos que tiene el trabajador para poder ir a esta forma de teletrabajo, ¿no? Eso lo va a determinar la empresa. Bueno, esas son las preguntas, no sé, no veo más preguntas yo acá en el chat, en el de preguntas y respuestas. No sé, estimado Guillermo, no sé si es que no va a haber más preguntas. Sí, Las concluyo. esas eran las preguntas que nos habían realizado los asistentes a la charla del día de hoy, ingeniero Juan. Ya, está bien. Bueno, si es que no hay más, agradecerles por su participación. Buenas tardes. Ok, Sí, sí, antes de poder finalizar, me parece que hay personas que están levantando la mano. No sé si desearían hacer una consulta en vivo. Julia Bastos, Ciro Suárez y Carmen Eufrasio. A ver si le puedes activar, por favor, a uno de ellos, a Julia Bastos. ya, ya está Julio Bastos, ahí puede hacer su pregunta. Estimada Julia, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos puedes hacer la consulta, por favor, para que podamos terminar ya con la charla de hoy programada? Parece que no está. En todo caso, a Carmen Eufrasio Palacín, a ver, para que se pueda activar. adelante Carmen. Carmen, Bueno, creo que ya se ha terminado con las preguntas. Seguramente se quedaron con la anterior ponencia con la manito alzada. Gracias a cada uno de ustedes por haber participado de esta charla. Agradecemos a los dos especialistas, tanto a Julio Urrutia por la brillante ponencia y también al ingeniero por todo el aporte que ha podido realizar en esta oportunidad.
Muchas gracias a cada uno de ustedes también participantes por haber asistido a esta brillante ponencia. Y bueno, sin antes indicarles, por favor, que aquellas personas que están todavía en sala puedan responder la encuesta que acaba de mandar Guillermo, el cual nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Tener en cuenta, como bien lo mencionó al inicio Guillermo, este es un programa de charlas que se tiene a lo largo del año, que comenzó en el mes de marzo y va a ir hasta el mes de noviembre, ¿no? Ya están programadas, los invitados también por las charlas son especialistas tanto del ministerio como también especialistas invitados. Y la siguiente ponencia que vamos a tener, que va a colocar Guillermo justamente en un momento para que ustedes puedan inscribirse ya a la siguiente charla, va a ser respecto a bienestar, flexibilidad y cultura organizacional, claves para un entorno laboral saludable. Va a estar dirigida por una también ponente muy brillante, así como los especialistas que hoy día nos han acompañado. Esta especialista es de Argentina, es muy conocida, se llama Patricia de Beljú, conocida en el mundo de la familia, del bienestar, de la salud mental, y ella nos va a acompañar la siguiente ponencia que se va a realizar el 17 de junio, también a la misma hora. Guillermo va a pasar el enlace para que también se puedan ya preinscribir y de la misma manera les va a llegar el enlace el mismo día del evento para que se puedan unir a esta charla especializada. Bienestar, flexibilidad y cultura organizacional, claves para un entorno laboral saludable. Con importante es la salud mental. Así es que, estimados, les invitamos a todos para que también se puedan unir a esta charla que se va a realizar el 17 de junio. No sé, confírmame, Guillermo, si ya colocaste el enlace para que se puedan conectar. Sí, ya está el enlace ahí abajo, en el chat. Perfecto, entonces tenemos los dos enlaces, ¿verdad? El enlace de la encuesta y también el enlace para que se puedan registrar en la charla, ¿sí? El que dice, gracias por participar de la charla, es nuestra encuesta. Les pedimos que por favor todos puedan completar esa información y el siguiente formulario, el siguiente enlace, o hay dos enlaces, es para que ustedes puedan preinscribirse en la charla del 17 de junio. También vamos a tener invitados por parte del Ministerio para Seguridad y Salud en el teletrabajo, por parte del Ministerio de Trabajo. Recuerden, estimados, que ustedes al momento de finalizar las charlas, o sea, es decir, hasta el mes de noviembre, van a recibir una constancia de participación tanto del Ministerio de Trabajo y a cada uno de los usuarios que han podido participar a lo largo de este año, ¿sí? Bueno, sin más que decir, agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia, esperando encontrarlos la siguiente ponencia que vamos a realizar. Por favor, les pedimos que puedan completar la información de la encuesta y también si desean preinscribirse. Muchas gracias, ingeniero, por su apoyo y gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a todos, gracias.